Qué gusto que sigan por aquí, porque hoy les traigo una historia de un personaje muy poderoso. Soy el historiador y vamos a conocer al hombre cosa. Vamos al video. Ted Sallis era investigador del gobierno de Estados Unidos y de SHIELD en un proyecto dirigido a duplicar la fórmula del supersoldado que le dio sus poderes al Capitán América en los años 40. Pero fue vendido al siniestro grupo criminal IMA, que ansiaba sus resultados, por lo que descubrió que había un soplón dentro de los integrantes del proyecto, que para su sorpresa era su amante, Ellen, que fue reclutada por los agentes de IMA. A causa de esto, Sallis huye de los asesinos que irrumpieron en su laboratorio, situado en los Everglades de Florida. Temiendo que su trabajo cayera en manos de malvados, Sallis destruyó sus notas y se inyectó él mismo la única muestra de suero SO2 que le da inmunidad a toxinas y contaminantes. Pero mientras huía para salvar su vida, su coche se estrelló en la zona pantanosa que rodeaba su laboratorio. Aparentemente murió. Aunque Sallis no lo sabía, la zona en la que se ubicaba su laboratorio estaba cerca del nexo de todas las realidades, una puerta mística que enlazaba las miles de dimensiones existentes. Misteriosamente, el suero del cuerpo de Sallis se combinó con las energías místicas ambientales del nexo, lo que hizo que la vegetación del pantano que rodeaba su cuerpo, casi inerte, lo reconstruyera en forma de una masa que se arrastra sin mente. Y así nace el hombre cosa. Dotado de escasa inteligencia, el hombre cosa está en cambio sintonizado con su entorno empáticamente, y aunque el alma de Ted Sallis aún habita dentro de la gran bestia, por lo general el hombre cosa no razona, solo reacciona a las emociones de quienes lo rodean. El miedo le produce un gran dolor, y saldrá de su pantanoso hogar para poner fin a cualquier fuente de miedo que le provoque aflicción. Debido a su peculiaridad en su estructura química, cualquier criatura que sienta miedo en presencia del hombre cosa arderá con su contacto. Una vez, Ares lo capturó durante el Reinado Oscuro, aunque al poco tiempo apareció viviendo bajo las calles de Manhattan con la Legión de Monstruos. Luego, Hank Pym lo estudió mientras se encontraba prisionero en la balsa, y averiguó un modo de utilizar su conexión con el nexo para teletransportar por el mundo a los Thunderbolts de Luke Cage, y tras sobrevivir con ellos, el hombre cosa regresó a su pantano en Florida. Es prácticamente indestructible, tiene fuerza sobrehumana y con un solo contacto con un ser con miedo lo quema en segundos. El destino del hombre cosa era salvar la Tierra de ataques místicos, y su mayor ventaja fue carecer de una mente que recordara cuánto se había alejado de los demás humanos. ¿Qué les ha parecido la historia de este personaje de los pantanos? ¿Lo conocían? Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en un próximo video.